Iniciar con lo que es, vamos a continuar con lo que es inflamación crónica, no sin antes saber de que este país está de cabeza. Se dice que hay golpe, luego autogolpe, retrocede y uno. Hemos hecho hasta ahora el concepto y las características de la inflamación crónica y hemos hecho también qué tipo de células participan en la inflamación crónica. Y hemos repasado las características de la inflamación crónica. Bien, hay un tipo especial de inflamación crónica que se llama inflamación crónica granulomatosa. ¿Por qué se caracteriza esta inflamación crónica granulomatosa? Porque son enfermedades inflamatorias que duran mucho tiempo, como la tuberculosis, y en esa evolución que se realiza, en la evolución eh, duradera de muchos días, semanas, meses, se logran formar granulomas en los tejidos. Por eso se llama inflamación crónica granulomatosa, porque forma granulomas en los tejidos. ¿Cuáles son esas enfermedades que durante la reacción inflamatoria forman granulomas en los tejidos? Son muy escasos. Ahí tenemos la tuberculosis, la lepra, la sífilis, las enfermedades por arañazo de gato, la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn. Entonces, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfermedades que cursan formando granulomas en los tejidos y se llaman inflamación crónica granulomatosa, enfermedades con inflamación crónica granulomatosa. Acá tenemos las enfermedades, aquí tenemos las causas y aquí tenemos las reacciones tisulares que nos van a formar. Miren, la tuberculosis forma granuloma, la lepra forma granulomas, la sífilis forma granulomas que se llaman los gomas sifilíticos, la enfermedad de arañazo de gato forma granulomas, la sarcoidosa forma granulomas y las enfermedades, la enfermedad de Crohn también forman granulomas a veces. Por eso, ocasionalmente existen los granulomas. Bien, tenemos que ver en qué consiste un granuloma. Entonces, para eso decimos que el granuloma se caracteriza, por ejemplo, en la tuberculosis, que tiene una porción central. ¿Cómo está formado un granuloma? Un granuloma está formado, uno, primero, en la parte central puede o no puede tener tejido necrótico. La tuberculosis, por ejemplo, en su granuloma tiene tejido necrótico y ese tejido necrótico es la necrosis caseosa, ¿sí? Y este tejido necrótico tiene que ser rodeado por macrófagos, pero son estos macrófagos modificados morfológicamente, estos macrófagos. ¿Qué quiere decir? Que los macrófagos sencillos, los macrófagos que participan en la reacción inflamatoria aguda, esos macrófagos de origen leucocitario, al ver que como macrófagos simples no puede eliminar al agente causal, sabemos muy bien que las enfermedades crónicas se producen con aquellos agentes causales que son difíciles de erradicar. Entonces, como han fracasado en el primer intento de querer erradicar estos agentes causales de la reacción inflamatoria crónica, va con la ayuda del linfocito T que sintetiza interferón gamma, este le va a permitir a este macrófago leucocitario modificarse morfológicamente. ¿Cómo se modifica? Adquiere mayor cantidad de citoplasma espumoso y el núcleo se hace alargado. Entonces adquiere una forma de célula epitelial, pero no es célula epitelial, es macrófago. Por eso se dice células epitelioides. Estas células epitelioides son las que rodean a estos tejidos necróticos o a estos tejidos necróticos en los granulomas.
Entonces, es importante la presencia de células epitelioides cuando estamos hablando de formación de granulomas. Si no existen células epitelioides, no podemos decir que es un granuloma. Entonces, una reacción inflamatoria crónica granulomatosa, en esos granulomas tiene que haber la presencia de células epitelioides, que son macrófagos modificados morfológicamente. Eso significa que son macrófagos mucho más eficaces que los simples macrófagos leucocitarios. Bien, pero no solamente tenemos en los granulomas tejido necrótico en la parte central, rodeada de células epitelioides, también podemos encontrar células gigantes multinucleadas tipo Langhans, tipo Tuto. ¿Qué significa esto? Significa de que varias células epitelioides se juntan y forman células gigantes multinucleadas. Por ejemplo, si se han juntado 7 células epitelioides, entonces esa célula gigante multinuclear va a tener 7 núcleos. ¿Y para qué se juntan? Pues no se olviden que hay un dicho, la unión hace la fuerza. Entonces, para que sean mucho más eficientes de poder eliminar al agente causal, que es difícil de eliminar de los tejidos. Y mucho más periféricamente, los granulomas van a tener que presentar una reacción inflamatoria con presencia de infiltrado de leucocitos mononucleares, los linfocitos, los plasmocitos. Entonces, estamos haciendo participar en esta reacción inflamatoria crónica granulomatosa la presencia de los leucocitos mononucleares. Y posteriormente, si es un granuloma de mucho tiempo de evolución, vamos a tener una fibrosis en la parte más periférica. Así están formados los granulomas, ya sea en la tuberculosis, en la lepra, en la sífilis, en las enfermedades por arañazo de gato. En todos, para decir que son granulomas, tiene que existir las células gigantes, perdón, las células epitelioides. Y si no hay células epitelioides y hay células gigantes multinucleadas, quiere decir que siguen habiendo células epitelioides. ¿Por qué? Porque las células gigantes multinucleadas son reunión de células epitelioides. Si faltaría células epitelioides en este infiltrado, en este granuloma, si faltarían las células gigantes multinucleadas, no podríamos decir que estamos frente a un granuloma. Entonces, el apellido de la reacción inflamatoria crónica, que es granuloma, lo da las células epitelioides. Ahí tenemos la tuberculosis. Ahora bien, no todos los granulomas tienen en la parte central tejido necrótico. Hay algunos granulomas que no tienen tejido necrótico. Entonces, no es importante la presencia de tejido necrótico para un granuloma. Lo importante para un granuloma son las células epitelioides o las células gigantes multinucleadas. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver la tuberculosis, por ejemplo, cuyo agente causal es el Mycobacterium tuberculoso, que es una bacteria muy difícil de erradicar de los tejidos, entonces va a formar un granuloma caseoso, un tubérculo caseoso, quiere decir que tiene tejido necrótico, la necrosis caseosa que se encuentra en la parte central de estos granulomas, que están rodeados por células epitelioides y posteriormente tenemos ocasionalmente pueden haber las células gigantes multinucleadas tipo Langhans, no siempre es una condición de que existan las células gigantes multinucleadas. Pueden o no pueden haber, pero es importantísima la presencia de las células epitelioides. Los restos nucleares, en práctica se ha visto que la necrosis gaseosa son tejidos necróticos, ¿no es cierto?, finamente granulares, amorfos o sinófilos. Y tenemos que demostrar la presencia del agente causal, que es el bacilo de Koch, que es un bacilo ácido resistente, ¿no es cierto?, que se tiñe con tinciones de Ciel-Nielsen. Ahí vamos a ver como comitas a los bacilos de Koch. Otro tipo de inflamación crónica granulomatosa es la lepra, cuyo agente causal es Mycobacterium leprae.
tienen también estos bacilos, son bacilos ácido resistentes, sí, y tenemos que están rodeadas por macrófagos, las células epitelioides, pero no son necrotizantes. Cuando nos dicen que forman granulomas no necrotizantes, es que no hay tejido necrótico en la parte central, en la lepra. La sífilis, que tenemos los granulomas que se llaman gomas, el agente causal, saben ustedes muy bien que es el trepanoma pálido. Entonces, el granuloma se llama goma, ¿no es cierto? Y son lesiones microscópicas o se pueden apreciar a la simple vista y engloban, ¿no es cierto? Tiene que haber siempre histocitos rodeando o la presencia de histocitos en los granulomas. Hay la sífilis, presenta tejido necrótico en la parte central, ¿sí? Entonces la sífilis es otro granuloma con tejido necrótico en la parte central de los granulomas. La enfermedad por arañazo de gato, cuyo agente causal son bacilos gram negativos, forman granulomas, pero estos granulomas pueden ser redondeados o estrellados. ¿Sí? Contienen restos granulares centrales y neutrófilos, ¿no es cierto? Que son reconocibles y células gigantes que se pueden presentar. Siempre tiene que haber células epitelioides para decir que es un granuloma. Acá pueden presentarse también neutrófilos. La sarcoidosis, que también es de etiología desconocida, forman granulomas, pero que no tienen tejido necrótico. Por eso se dice granulomas no necrosantes, cuando no tienen tejido necrótico en la parte central. Y cuando tienen tejido necrótico se dice granulomas necrosantes. Tienen abundantes macrófagos activados, o sea, siempre tiene que haber células epitelioides. Y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que aparece en el sistema digestivo, en el intestino, son enfermedades inflamatorias crónicas en el intestino, es de origen inmunitario contra las bacterias. Ah, entonces, ocasionalmente en la enfermedad de Crohn se pueden formar granulomas y no son necrosantes, quiere decir que no tienen tejido necrótico, y en la pared de este granuloma se va a ver un infiltrado inflamatorio crónico con células epitelioides. Esas son las diferentes enfermedades crónicas granulomatosas, con o sin tejido necrótico, los granulomas. Ahora, ¿cuándo se forman los granulomas en los tejidos? Cuando el agente causal es difícil de erradicar. Acá explico cómo los macrófagos de origen leucocitario, ¿no es cierto? Los macrófagos normales, cuando fracasan en el intento de erradicar al agente causal, estamos hablando de que estos macrófagos tienen que sufrir una modificación morfológica parecida a las células epitelioides, pero con funciones de macrófagos, y se llaman células epitelioides, lo que acabo de explicar. Son células que tienen núcleos alargados y abundante citoplasma pálido y espumoso. La presencia de estas células epitelioides es importante para hablar de granulomas. Se pueden juntar varias células epitelioides y se forman las células gigantes multinucleadas. A ver, si obtengo un acúmulo de infiltrado de células mononucleares, linfocitos, plasmocitos, con tejido necrótico, ya puede ser necrosis caseosa o cualquier otro tipo de necrosis fibrinoide, por ejemplo. Entonces, ¿vamos a decir que es un granuloma? No, porque no hay célula epitelioide. Si hubiera célula epitelioide rodeando al tejido necrótico o solamente la presencia de células epitelioides, se dice que es un granuloma. Si no hay células epitelioides, esa es una inflamación crónica, simplemente. No podemos decir granulomatosa. Ahora bien, si no encontramos nosotros a las células epitelioides, que son esas células que tienen núcleos alargados con abundante citoplasma, pero encontramos células gigantes multinucleadas, entonces es un granuloma. ¿Por qué?
porque la unión de varias células epitelioides han hecho de que se formen las células gigantes multinucleadas, ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo de que sí hay células epitelioides que se han juntado. Entonces decimos que es un granuloma. Para decir granuloma es necesario demostrar de que están presentes las células epitelioides o las células gigantes multinucleadas. Existen, según la forma de las células gigantes multinucleadas, hay dos tipos de células gigantes multinucleadas, las de tipo Langhans y las de tipo Tutton. ¿Ya? Entonces, tenemos las células gigantes multinucleadas tipo Langhans, se caracterizan porque sus núcleos están distribuidos en la periferia de la célula gigante. En cambio, las de tipo Tutton o de cuerpo extraño, los núcleos se hallan distribuidos, agrupados en forma irregular en el citoplasma. Agrupados se encuentran los núcleos de estas células. ¿Mm? Y, y esa agrupación puede estar en la parte central, puede estar en la parte periférica. Así es como se clasifica o se identifican a las células gigantes multinucleadas tipo Langhans y tipo Tutton. ¿Cuál es la patogenia de un granuloma? La formación de los granulomas en los tejidos es un buen ejemplo de una reacción de hipersensibilidad tipo 4, dice. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de macrófagos, hablábamos de que los macrófagos hacen una actividad simbiótica entre lo que es el linfocito T, H1, H2 y el macrófago. El macrófago sencillo, aquel macrófago de origen leucocitario. Entonces, este macrófago, cuando falla en su intento de erradicar al agente causal, pide ayuda del linfocito T. Y el linfocito T, H1, va a sintetizar, va a secretar interferón gamma. Este interferón gamma le permite a ese macrófago fracasado a modificarse morfológicamente para ser más eficiente. Entonces, de esa manera, gracias al interferón gamma, este macrófago va a adquirir más citoplasma y su núcleo se va a hacer alargado. Entonces, para la formación de la célula epitelioide, tiene que participar el interferón gamma, que es secretada por el linfocito T, CD4H1. Por eso se dice que la formación del granuloma en los tejidos es un ejemplo de reacción de hipersensibilidad tipo 4. ¿Sí? Bien, ahí tenemos, no puede, entonces esas células epitelioides van a ser mucho más eficientes para erradicar a esos agentes agresores o que no pueden ser eliminados del organismo, como el Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium leprae y los cuerpos extraños. Evolución de un granuloma. Los macrófagos, al no poder eliminar al agente causal, estos agentes causales de la inflamación, como es el bacilo de la tuberculosis, que son representados por los macrófagos tisulares, que son presentados, perdón, por los macrófagos tisulares al linfocito TCD4, que se activa y secreta interleucinas y el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa. Los macrófagos sufren un cambio morfológico con abundante citoplasma y un núcleo alargado, parecido morfológicamente a la célula epitelioide, llamado células epitelioides. Esa es la evolución de un granuloma, desde un macrófago simple hasta célula epitelioide, igual granuloma. Acá está. Este es una, está en sus libros esta imagen. Ahí tenemos el linfocito TCD4H1. Acá está el macrófago activado por el agente causal de la reacción inflamatoria. Miren cómo secreta citocinas. Acá está la citocina, miren, la interleucina 2 está secretando para activar al linfocito TCD4H1. Este linfocito TCD4H1 va a secretar interferón gamma.
Y miren, acá tenemos a los leucocitos y uno de esos leucocitos, estamos en reacción inflamatoria crónica, entonces el monocito está saliendo de los vasos sanguíneos y se convierten en macrófagos, ¿no es cierto? Y si esos macrófagos no pueden eliminar al agente causal, gracias al interferón gamma, miren, monocito o macrófago. Pero miren qué monocito es, qué macrófago es, porque cuando sale de los vasos sanguíneos, ya no decimos monocito, decimos macrófago. ¿Mm? Entonces, miren, este macrófago está actuando en la reacción inflamatoria. En cambio, el macrófago tisular, aquel que se encuentra en los tejidos, viendo de que nada extraño esté pasando, este es la célula de Langerhans, por ejemplo, en la piel, ¿no es cierto? Por debajo de la epidermis, son presentadoras de antígenos. Miren, está presentando los antígenos al linfocito TCD4. Entonces, miren, hay dos tipos de macrófagos. Los macrófagos tisilares, presentadoras de antígenos, y los macrófagos derivados de los leucocitos, que son los que participan en la reacción inflamatoria. Bueno, este macrófago, gracias al interferón gamma, se ha modificado y se ha convertido en célula epitelioide. ¿Cuáles son esas células epitelioides? Estas son células con amplio citoplasma, ¿no es cierto? Pálido, espumoso y con los núcleos alargados, igual que células epiteliales morfológicamente, por eso se dice, pero son macrófagos, por eso se dice células epitelioides. La presencia de estas células epitelioides nos autorizan decir que esto es un gránulo. Si no hubiera estas células epitelioides, no hablaríamos de una inflamación crónica granulomatosa, no hablaríamos de granuloma, diríamos más, es una inflamación crónica y punto. Ahora bien, cuando se juntan estas células epitelioides, entonces se forman las células gigantes multinucleadas. Esta célula gigante multinucleada, por ejemplo, ¿qué es? Es de tipo Langhans, porque los núcleos se harían distribuidos en la periferia de la célula. ¿Mm? Y este va a ser mucho más eficiente para erradicar al agente causal que una sola. La unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se forman los granulomas y así se ven los granulomas. Este granuloma, por ejemplo, no tiene necrosis, tejido necrótico en la parte central. No hay necrosis caseosa, si fuera tuberculosis. Entonces, no todos los granulomas tienen tejido necrótico. Bien, citocinas. Las citocinas secretadas por los linfocitos TCD4 y macrófagos activados realizan las siguientes funciones. ¿Cuáles son? La citocina, interleucina 1, interleucina 2 estimulan la proliferación de mayor cantidad de linfocitos T. El interferón gamma activa los macrófagos convirtiéndoles en células epitelioides. El factor de necrosis tumoral alfa promueve la proliferación de fibroblastos porque estamos en reacción inflamatoria crónica y en la reacción inflamatoria crónica una de sus características es la fibrosis intersticial. Y no podríamos hablar de fibrosis intersticial si no hablamos de la proliferación fibroblástica. Quiere decir que los fibroblastos proliferan para la síntesis de mayor cantidad de fibras colágenas tipo 3 y esa nos va a llevar a la fibrosis intersticial, ¿no es cierto?, que es característica de la inflamación crónica. ¿Mm? También vamos a ver la secreción secreta prostaglandinas que participan en la respuesta vascular durante la inflamación. Cuando nos dice hay una respuesta vascular es que en la inflamación crónica existe formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos normales existentes en los tejidos adyacentes. Entonces, para eso, evidentemente, el factor de necrosis tumoral también va a estimular a las células endoteliales de los vasos sanguíneos normales del tejido adyacente para que se dividan y puedan formar los nuevos vasos sanguíneos. El factor de crecimiento transformante beta también estimula el crecimiento de los fibroblastos que inician el proceso de curación de los tejidos por fibrosis intersticial, ¿no es cierto? Eso, las citocinas que participan en la reacción inflamatoria crónica. ¿Cuáles son los efectos sistémicos de la inflamación, más que todo de la inflamación crónica?
Si bien la reacción inflamatoria la inflamación es una reacción local en los tejidos vivos vascularizados, pero está asociada con algunas reacciones sistémicas. ¿Mm? Y esas reacciones sistémicas también están asociadas con las diferentes citocinas. El conjunto de estas reacciones sistémicas que acompañan a la reacción inflamatoria que es local, entonces hay manifestaciones sistémicas, quiere decir. El conjunto de esas manifestaciones sistémicas de la inflamación se llama respuesta de fase aguda. ¿Quiénes son las responsables de esta respuesta de fase aguda? Estas citocinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6 y el interferón gamma. Esas son las citocinas que son las responsables de este conjunto de reacciones sistémicas que nos permiten llegar a la respuesta de fase aguda de la inflamación. ¿Sí? Ahora bien, si analizamos esta respuesta de fase aguda, ¿en qué consiste? Consiste primero, ¿cuáles son esos síntomas sistémicos de la inflamación? Fiebre, concentración elevada de proteínas de fase aguda. Estas proteínas están formadas por el hígado, por ejemplo, vamos a ver eso, y la leucocitosis. Entonces, vamos a ver y vamos a analizar cada una de estas manifestaciones sistémicas de la inflamación aguda, o de la inflamación, perdón. La fiebre es lo más destacado de la respuesta inflamatoria. Y las responsables de la fiebre o las alzas térmicas son las sustancias pirógenas. ¿Cuáles son las sustancias pirógenas? ¿De dónde aparecen las sustancias pirógenas? Son los productos bacterianos como las lipoxigenasas, por ejemplo, productos lipídicos, las citocinas también. ¿Cuáles son estas citocinas que van a permitir el alza de la temperatura cuando se está produciendo la inflamación? Pero a nivel sistémico, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Las células vasculares y perivasculares del hipotálamo responden a estas citocinas. Las prostaglandinas 2 estimulan la producción del hipotalámica de neurotransmisiones que aumentan la temperatura corporal y reduce la pérdida de calor por vasoconstricción. Así es como se defiende el organismo de las infecciones de microorganismos. Ahora, ¿qué hacen los AINES? ¿Qué son los AINES? Son esos medicamentos que se utilizan para bajar la fiebre, para calmar el dolor, ¿no es cierto? Como el ácido acetilsalicílico o la aspirina. ¿Cómo actúan? Reducen la fiebre inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Inhibe la síntesis de prostaglandinas. Entonces, inhiben a la vía de la ciclooxigenasa cuando el ácido araquidónico se está degradando. Así actúan el ácido acetil salicílico. Inhibe la ciclooxigenasa y si inhibe la ciclooxigenasa no va a haber formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, que son elementos que pueden aumentar la temperatura en el organismo. 2. Concentraciones elevadas de proteínas de fase aguda. ¿Cuáles son esas proteínas de fase aguda y dónde se forman? Son proteínas plasmáticas que se sintetizan en el hígado. Estas proteínas plasmáticas que se sintetizan en el hígado es como una respuesta a los estímulos inflamatorios. ¿Cuáles son estas proteínas que responden a estos estímulos inflamatorios? En el hígado se forma la proteína C reactiva, el fibrinógeno, y la proteína amiloidea A sérica. Proteína amiloidea A sérica. Esas son las proteínas que se forman en los hepatocitos, en el hígado. Estas proteínas o moléculas se sintetizan por la estimulación de la interleucina 1. Por ejemplo, tenemos esta interleucina 1 va a estimular para que se sinteticen la proteína C reactiva y el fibrinógeno.
En cambio, la interleucina 1 es aquí el factor de necrosis tumoral, va a estimular para la síntesis de la proteína amiloidea sérica. Todo esto se forma en los hepatocitos del hígado. Ahora bien, la proteína se reactiva y la proteína amiloidea sérica, ¿cómo actúan? Como opsonizantes. Ya saben muy bien qué son las sustancias opsonizantes. Entonces, no solamente tenemos opsonizantes del complemento, sino también la proteína se reactiva y la proteína amiloidea sérica actúan como opsonizantes. Quiere decir que cuando tenemos sustancias con un bajo peso molecular que no pueden ser reconocidas por el macrófago, entonces estas sustancias van a tener que van a tener que bañar a la superficie de estas sustancias y de esa manera es reconocida por los macrófagos. Entonces, estas proteínas, ¿cómo actúan? ¿Cómo son opsonizantes? Se fijan al complemento y en el complemento hay un complemento, el complemento C3b, ese se va a activar y va a ir a actuar como opsonizante. Entonces, no quiere decir que estas proteínas actúan como opsonizantes directamente, sino que estas proteínas van a ir y se van a fijar al complemento C3b y ese va a actuar como opsonizante para que los macrófagos puedan reconocerlos y eliminar a esa sustancia de bajo peso molecular que no actúa como antígeno. ¿Sí? Luego tenemos el fibrinógeno también. Este fibrinógeno, que es formado también en los hepatocitos, ¿cómo actúa? Se une a los eritrocitos. Y cuando se une a los eritrocitos, hace que se formen pilas, monedas de eritrocitos. Y cuando se forman monedas de eritrocitas, entonces la sedimentación es más rápida. ¿Ah? Y en laboratorio, nosotros medimos la velocidad de eritrosedimentación, es esta. Los eritrocitos libres se sedimentan, pero muy lentamente. En cambio, cuando se forman pilas monedas, sedimentan más rápido. Entonces, así se valora la velocidad de eritrosedimentación. Esa es la prueba que evalúa la respuesta inflamatoria. Es una prueba laboratoria la velocidad de eritrosedimentación. ¿En qué consiste? En que los eritrocitos se juntan unos a otros formando pilas y la sedimentación de los eritrocitos es más rápida. La producción prolongada de las proteínas de la fase aguda, sobre todo la proteína amiloidea sérica, en la inflamación crónica causa amiloidosis también. Ahora, el aumento de la proteína C reactiva es un indicador fuerte de que un paciente con problemas arteriales, con problemas cardíacos, es un paciente serio es un paciente de riesgo para el infarto de miocardio. Entonces, esta proteína nos puede indicar el riesgo de que ese paciente está entrando a un infarto de miocardio cuando se aumenta las proteínas C reactivas. La epsidina es otra proteína que reduce la disponibilidad del hierro, que son los progenitores de los eritrocitos que se forman en la médula ósea. Entonces, si esta epsidina reduce el hierro, entonces ese paciente va a entrar en anemia. Y es un síntoma de la inflamación crónica. Y por supuesto tenemos también otro signo y síntoma, la leucocitosis, especialmente en aquellas enfermedades inflamatorias de origen bacteriano donde hay aumento de leucocitos, del número de leucocitos en sangre. A eso se llama leucocitosis. Con esto hemos terminado lo que es Hemos hecho hasta ahora el concepto y las características de la inflamación crónica y hemos hecho también qué tipo de células participan en la inflamación crónica y hemos repasado las características de la inflamación crónica. Bien, hay un tipo especial de inflamación crónica que se llama inflamación crónica granulomatosa.
¿Por qué se caracteriza esta inflamación crónica granulomatosa? Porque son enfermedades inflamatorias que duran mucho tiempo, como la tuberculosis, y en esa evolución que se realiza, en la evolución eh, duradera de muchos días, semanas, meses, se logran formar granulomas en los tejidos. Por eso se llama inflamación crónica granulomatosa, porque forma granulomas en los tejidos. ¿Cuáles son esas enfermedades que durante la reacción inflamatoria forman granulomas en los tejidos? Son muy escasos. Ahí tenemos la tuberculosis, la lepra, la sífilis, las enfermedades por arañazo de gato, la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn. Entonces, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfermedades que cursan formando granulomas en los tejidos y se llaman inflamación crónica granulomatosa, enfermedades con inflamación crónica granulomatosa. Acá tenemos las enfermedades, aquí tenemos las causas y aquí tenemos las reacciones tisulares que nos van a formar. Miren, la tuberculosis forma granuloma, la lepra forma granulomas, la sífilis forma granulomas que se llaman los gomas sifilíticos, la enfermedad de arañazo de gato forma granulomas, la sarcoidosa forma granulomas y las enfermedades, la enfermedad de Crohn también forman granulomas a veces. Por eso, ocasionalmente existen los granulomas. Bien, tenemos que ver en qué consiste un granuloma. Entonces, para eso decimos que el granuloma se caracteriza, por ejemplo, en la tuberculosis, que tiene una porción central. ¿Cómo está formado un granuloma? Un granuloma está formado, uno, primero, en la parte central puede o no puede tener tejido necrótico. La tuberculosis, por ejemplo, en su granuloma tiene tejido necrótico y ese tejido necrótico es la necrosis caseosa, ¿sí? Y este tejido necrótico tiene que ser rodeado por macrófagos, pero son estos macrófagos modificados morfológicamente, estos macrófagos. ¿Qué quiere decir? Que los macrófagos sencillos, los macrófagos que participan en la reacción inflamatoria aguda, esos macrófagos de origen leucocitario, al ver que como macrófagos simples no puede eliminar al agente causal, sabemos muy bien que las enfermedades crónicas se producen con aquellos agentes causales que son difíciles de erradicar. Entonces, como han fracasado en el primer intento de querer erradicar estos agentes causales de la reacción inflamatoria crónica, va con la ayuda del linfocito T que sintetiza interferón gamma, este le va a permitir a este macrófago leucocitario modificarse morfológicamente. ¿Cómo se modifica? Adquiere mayor cantidad de citoplasma espumoso y el núcleo se hace alargado. Entonces adquiere una forma de célula epitelial, pero no es célula epitelial, es macrófago. Por eso se dice células epitelioides. Estas células epitelioides son las que rodean a estos tejidos necróticos o a estos tejidos necróticos en los granulomas. Entonces, es importante la presencia de células epitelioides cuando estamos hablando de formación de granulomas. Si no existen células epitelioides, no podemos decir que es un granuloma. Entonces, una reacción inflamatoria crónica granulomatosa, en esos granulomas tiene que haber la presencia de células epitelioides, que son macrófagos modificados morfológicamente. Eso significa que son macrófagos mucho más eficaces que los simples macrófagos leucocitarios. Bien, pero no solamente tenemos en los granulomas
tejido necrótico en la parte central, rodeada de células epitelioides. También podemos encontrar células gigantes multinucleadas tipo Langhans, tipo Tuto. ¿Qué significa esto? Significa de que varias células epitelioides se juntan y forman células gigantes multinucleadas. Por ejemplo, si se han juntado 7 células epitelioides, entonces esa célula gigante multinuclear va a tener 7 núcleos. ¿Mm? ¿Y para qué se juntan? Pues no se olviden que hay un dicho, la unión hace la fuerza. Entonces, para que sean mucho más eficientes de poder eliminar al agente causal, que es difícil de eliminar de los tejidos. Y mucho más periféricamente, los granulomas van a tener que presentar una reacción inflamatoria con presencia de infiltrado de leucocitos mononucleares, los linfocitos, los plasmocitos. Entonces, estamos haciendo participar en esta reacción inflamatoria crónica granulomatosa la presencia de los leucocitos mononucleares. Y posteriormente, si es un granuloma de mucho tiempo de evolución, vamos a tener una fibrosis en la parte más periférica. Así están formados los granulomas, ya sea en la tuberculosis, en la lepra, en la sífilis, en las enfermedades por arañazo de gato. En todos, para decir que son granulomas, tiene que existir las células gigantes, perdón, las células epitelioides. Y si no hay células epitelioides y hay células gigantes multinucleadas, quiere decir que siguen habiendo células epitelioides. ¿Por qué? Porque las células gigantes multinucleadas son reunión de células epitelioides. Si faltaría células epitelioides en este infiltrado, en este granuloma, si faltarían las células gigantes multinucleadas, no podríamos decir que estamos frente a un granuloma. Entonces, el apellido de la reacción inflamatoria crónica, que es granuloma, lo da las células epitelioides. Ahí tenemos la tuberculosis. Ahora bien, no todos los granulomas tienen en la parte central tejido necrótico. Hay algunos granulomas que no tienen tejido necrótico. Entonces, no es importante la presencia de tejido necrótico para un granuloma. Lo importante para un granuloma son las células epitelioides o las células gigantes multinucleadas. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver la tuberculosis, por ejemplo, cuyo agente causal es el Mycobacterium tuberculoso, que es una bacteria muy difícil de erradicar de los tejidos, entonces va a formar un granuloma caseoso, un tubérculo caseoso, quiere decir que tiene tejido necrótico, la necrosis caseosa que se encuentra en la parte central de estos granulomas, que están rodeados por células epitelioides y posteriormente tenemos ocasionalmente pueden haber las células gigantes multinucleadas tipo Langhans, no siempre es una condición de que existan las células gigantes multinucleadas. Pueden o no pueden haber, pero es importantísima la presencia de las células epitelioides. Los restos nucleares, en práctica se ha visto que la necrosis gaseosa son tejidos necróticos, ¿no es cierto?, finamente granulares, amorfos o sinófilos. Y tenemos que demostrar la presencia del agente causal, que es el bacilo de Koch, que es un bacilo ácido resistente, ¿no es cierto?, que se tiñe con tinciones de Ciel-Nielsen. Ahí vamos a ver como comitas a los bacilos de Koch. Otro tipo de inflamación crónica granulomatosa es la lepra, cuyo agente causal es Mycobacterium leprae. Tienen también estos bacilos, son bacilos ácido resistentes, sí, y tenemos que están rodeadas por macrófagos, por las células epitelioides, pero no son necrotizantes. Cuando nos dicen que forman granulomas no necrotizantes, es que no hay tejido necrótico en la parte central, en la lepra. La sífilis, que tenemos los granulomas que se llaman gomas, el agente causal, saben ustedes muy bien que es el trepanoma pálido. Entonces, el granuloma se llama goma, ¿no es cierto? Y son lesiones microscópicas o se pueden apreciar a simple vista y engloban, ¿no es cierto?, tiene que haber siempre histocitos rodeando
o la presencia de histocitos en los granulomas. Hay la sífilis, presenta tejido necrótico en la parte central, ¿sí? Entonces, la sífilis es otro granuloma con tejido necrótico en la parte central de los granulomas. La enfermedad por arañazo de gato, cuyo agente causal son bacilos gram negativos, forman granulomas, pero estos granulomas pueden ser redondeados o estrellados. ¿Sí? Contienen restos granulares centrales y neutrófilos, ¿no es cierto? Que son reconocibles, y células gigantes que se pueden presentar. Siempre tiene que haber células epitelioides para decir que es un granuloma. Acá pueden presentarse también neutrófilos. La sarcoidosis, que también es de etiología desconocida, forman granulomas, pero que no tienen tejido necrótico. Por eso se dice granulomas no necrosantes, cuando no tienen tejido necrótico en la parte central. Y cuando tienen tejido necrótico se dice granulomas necrosantes. Tienen abundantes macrófagos activados, o sea, siempre tiene que haber células epitelioides. Y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que aparece en el sistema digestivo, en el intestino, son enfermedades inflamatorias crónicas en el intestino, es de origen inmunitario contra las bacterias. Ah, entonces, ocasionalmente en la enfermedad de Crohn se pueden formar granulomas y no son necrosantes, quiere decir que no tienen tejido necrótico, y en la pared de este granuloma se va a ver un infiltrado inflamatorio crónico con células epitelioides. Esas son las diferentes enfermedades crónicas granulomatosas, con o sin tejido necrótico, los granulomas. Ahora, ¿cuándo se forman los granulomas en los tejidos? Cuando el agente causal es difícil de erradicar. Acá explico cómo los macrófagos de origen leucocitario, ¿no es cierto? Los macrófagos normales, cuando fracasan en el intento de erradicar al agente causal, estamos hablando de que estos macrófagos tienen que sufrir una modificación morfológica parecida a las células epitelioides, pero con funciones de macrófagos, y se llaman células epitelioides, lo que acabo de explicar. Son células que tienen núcleos alargados y abundante citoplasma pálido y espumoso. La presencia de estas células epitelioides es importante para hablar de granulomas. Se pueden juntar varias células epitelioides y se forman las células gigantes multinucleadas. A ver, si obtengo un acúmulo de infiltrado de células mononucleares, linfocitos, plasmocitos, con tejido necrótico, ya puede ser necrosis caseosa o cualquier otro tipo de necrosis fibrinoide, por ejemplo. Entonces, ¿vamos a decir que es un granuloma? No, porque no hay célula epitelioide. Si hubiera célula epitelioide rodeando al tejido necrótico o solamente la presencia de células epitelioides, se dice que es un granuloma. Si no hay células epitelioides, esa es una inflamación crónica, simplemente. No podemos decir granulomatosa. Ahora bien, si no encontramos nosotros a las células epitelioides, que son esas células que tienen núcleos alargados con abundante citoplasma, pero encontramos células gigantes multinucleadas, entonces es un granuloma. ¿Por qué? Porque la unión de varias células epitelioides han hecho de que se formen las células gigantes multinucleadas, ¿no es cierto? Entonces nos está diciendo de que sí hay células epitelioides que se han juntado. Entonces decimos que es un granuloma. Para decir granuloma es necesario demostrar de que están presentes las células epitelioides o las células gigantes multinucleadas. Existen, según la forma de las células gigantes multinucleadas, hay dos tipos de células gigantes multinucleadas, las de tipo Langhans y las de tipo Tutum. ¿Ya? Entonces, tenemos las células gigantes multinucleadas tipo Langhans, se caracterizan porque sus núcleos están distribuidos en la periferia de la célula gigante. En cambio, las de
las de tipo tuto o de cuerpo extraño, los núcleos se hallan distribuidos, agrupados en forma irregular en el citoplasma. Agrupados se encuentran los núcleos de estas células. ¿Mm? Y, y esa agrupación puede estar en la parte central, puede estar en la parte periférica. Así es como se clasifica o se identifican a las células gigantes multinucleadas tipo Langhans y tipo Tutu. ¿Cuál es la patogenia de un granuloma? La formación de los granulomas en los tejidos es un buen ejemplo de una reacción de hipersensibilidad tipo 4, dice. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de macrófagos, hablábamos de que los macrófagos hacen una actividad simbiótica entre lo que es el linfocito T, H1, H2 y el macrófago sencillo, aquel macrófago de origen leucocitario. Entonces, este macrófago, cuando falla en su intento de erradicar al agente causal, pide ayuda del linfocito T. Y el linfocito TH1 va a sintetizar, va a secretar interferón gamma. Este interferón gamma le permite a ese macrófago fracasado a modificarse morfológicamente para ser más eficiente. Entonces, de esa manera, gracias al interferón gamma, este macrófago va a adquirir más citoplasma y su núcleo se va a hacer alargado. Entonces, para la formación de la célula epitelioide, tiene que participar el interferón gamma, que es secretada por el linfocito T, CD4H1. Por eso se dice que la formación del granuloma en los tejidos es un ejemplo de reacción de hipersensibilidad tipo 4. ¿Sí? Bien, ahí tenemos, no puede, entonces esas células epitelioides van a ser mucho más eficientes para erradicar a esos agentes agresores o que no pueden ser eliminados del organismo, como el Mycobacterium tuberculoso, el Mycobacterium leprae y los puertos extraños. Evolución de un granuloma. Los macrófagos, al no poder eliminar al agente causal, estos agentes causales de la inflamación, como es el bacilo de la tuberculosis, que son representados por los macrófagos tisulares, que son presentados, perdón, por los macrófagos tisulares al linfocito TCD4, que se activa y secreta interleucinas y el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa. Los macrófagos sufren un cambio morfológico con abundante citoplasma y un núcleo alargado, parecido morfológicamente a la célula epitelioide, llamadas células epitelioides. Esa es la evolución de un granuloma, desde un macrófago simple hasta célula epitelioide, igual granuloma. Acá está. Este es una, está en sus libros esta imagen. Ahí tenemos el linfocito TCD4H1. Acá está el macrófago activado por el agente causal de la reacción inflamatoria. Miren cómo secreta citocinas. Acá está la citocina, miren, la interleucina 2 está secretando para activar al linfocito TCD4H1. Este linfocito TCD4H1 va a secretar interferón gamma. Y miren, acá tenemos a los leucocitos y uno de esos leucocitos, estamos en reacción inflamatoria crónica, entonces el monocito está saliendo de los vasos sanguíneos y se convierten en macrófagos, ¿no es cierto? Y si esos macrófagos no pueden eliminar al agente causal, gracias al interferón gamma, miren, monocito o macrófago. Pero miren qué monocito es, qué macrófago es, porque cuando sale de los vasos sanguíneos ya no decimos monocito, decimos macrófago. Entonces, miren, este macrófago está actuando en la reacción inflamatoria. En cambio, el macrófago tisular, aquel que se encuentra en los tejidos, viendo de que nada extraño esté pasando, este es la célula de Langerhans, por ejemplo, en la piel,
¿no es cierto?, por debajo de la epidermis, son presentadoras de antígenos. Miren, está presentando los antígenos al linfocito TCD4. Entonces, miren, hay dos tipos de macrófagos. Los macrófagos tisilares, presentadoras de antígenos, y los macrófagos derivados de los leucocitos, que son los que participan en la reacción inflamatoria. Bueno, este macrófago, gracias al interferón gamma, se ha modificado y se ha convertido en célula epitelioide. ¿Cuáles son esas células epitelioides? Estas son células con amplio citoplasma, ¿no es cierto?, pálido, espumoso y con los núcleos alargados, igual que células epiteliales morfológicamente, por eso se dice, pero son macrófagos, por eso se dice células epitelioides. La presencia de estas células epitelioides nos autorizan decir que esto es un gránulo. Si no hubiera estas células epitelioides, no hablaríamos de una inflamación crónica granulomatosa, no hablaríamos de granuloma, diríamos más, es una inflamación crónica y punto. Ahora bien, cuando se juntan estas células epitelioides, entonces se forman las células gigantes multinucleadas. Esta célula gigante multinucleada, por ejemplo, ¿qué es? Es de tipo Langhans, porque los núcleos se habían distribuidos en la periferia de la célula. Y esta va a ser mucho más eficiente para erradicar al agente causal que una sola. La unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se forman los granulomas y así se ven los granulomas. Este granuloma, por ejemplo, no tiene necrosis, tejido necrótico en la parte central. No hay necrosis caseosa, si fuera tuberculosis. Entonces, no todos los granulomas tienen tejido necrótico. Bien, citocinas. Las citocinas secretadas por los linfocitos TCD4 y macrófagos activados realizan las siguientes funciones. ¿Cuáles son? La citocina, interleucina 1, interleucina 2 estimulan la proliferación de mayor cantidad de linfocitos T. El interferón gamma activa los macrófagos convirtiéndoles en células epitelioides. El factor de necrosis tumoral alfa promueve la proliferación de fibroblastos porque estamos en reacción inflamatoria crónica y en la reacción inflamatoria crónica una de sus características es la fibrosis intersticial. Y no podríamos hablar de fibrosis intersticial si no hablamos de la proliferación fibroblástica. Quiere decir que los fibroblastos proliferan para la síntesis de mayor cantidad de fibras colágenas tipo 3 y esa nos va a llevar a la fibrosis intersticial, ¿no es cierto?, que es característica de la inflamación crónica. También vamos a ver la secreción secreta prostaglandinas que participan en la respuesta vascular durante la inflamación. Cuando nos dice hay una respuesta vascular es que en la inflamación crónica existe formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos normales existentes en los tejidos adyacentes. Entonces, para eso, evidentemente, el factor de necrosis tumoral también va a estimular a las células endoteliales de los vasos sanguíneos normales del tejido adyacente para que se dividan y puedan formar los nuevos vasos sanguíneos. El factor de crecimiento transformante beta también estimula el crecimiento de los fibroblastos que inician el proceso de curación de los tejidos por fibrosis intersticial, ¿no es cierto? Eso. Las citocinas que participan en la reacción inflamatoria crónica. ¿Cuáles son los efectos sistémicos de la inflamación, más que todo de la inflamación crónica? Si bien la reacción inflamatoria la inflamación es una reacción local en los tejidos vivos vascularizados, pero está asociada con algunas reacciones sistémicas. Y esas reacciones sistémicas también están asociadas con las diferentes citocinas. El conjunto de estas reacciones sistémicas que acompañan a la reacción inflamatoria que es local, entonces hay manifestaciones sistémicas, quiere decir. El conjunto de esas manifestaciones sistémicas de la inflamación se llama respuesta de fase aguda. ¿Quiénes son las responsables de esta respuesta de fase aguda?
estas citocinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6 y el interferón gamma. Esas son las citocinas que son las responsables de este conjunto de reacciones sistémicas que nos permiten llegar a la respuesta de fase aguda de la inflamación. ¿Sí? Ahora bien, si analizamos esta respuesta de fase aguda, ¿en qué consiste? Consiste primero, ¿cuáles son esos síntomas sistémicos de la inflamación? Fiebre, concentración elevada de proteínas de fase aguda. Estas proteínas están formadas por el hígado, por ejemplo, vamos a ver eso, y la leucocitosis. Entonces, vamos a ver y vamos a analizar cada una de estas manifestaciones sistémicas de la inflamación aguda, o de la inflamación, perdón. La fiebre es lo más destacado de la respuesta inflamatoria. Y las responsables de la fiebre o las alzas térmicas son las sustancias pirógenas. ¿Cuáles son las sustancias pirógenas? ¿De dónde aparecen las sustancias pirógenas? Son los productos bacterianos como las lipoxigenas, por ejemplo, productos lipídicos, las citocinas también. ¿Cuáles son estas citocinas que van a permitir el alza de la temperatura cuando se está produciendo la inflamación? Pero a nivel sistémico, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Las células vasculares y perivasculares del hipotálamo responden a estas citocinas. Las prostaglandinas 2 estimulan la producción del hipotalámica de neurotransmisiones que aumentan la temperatura corporal y reduce la pérdida de calor por vasoconstricción. Así es como se defiende el organismo de las infecciones de microorganismos. Ahora, ¿qué hacen los AINES? ¿Qué son los AINES? Son esos medicamentos que se utilizan para bajar la fiebre, para calmar el dolor, ¿no es cierto? Como el ácido acetil salicílico o la aspirina. ¿Cómo actúan? Reducen la fiebre inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Inhibe la síntesis de prostaglandinas. Entonces, inhiben a la vía de la ciclooxigenasa cuando el ácido araquidónico se está degradando. Así actúan el ácido acetil salicílico. Inhibe la ciclooxigenasa y si inhibe la ciclooxigenasa no va a haber formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico, que son elementos que pueden aumentar la temperatura en el organismo. 2. Concentraciones elevadas de proteínas de fase aguda. ¿Cuáles son esas proteínas de fase aguda y dónde se forman? Son proteínas plasmáticas que se sintetizan en el hígado. Estas proteínas plasmáticas que se sintetizan en el hígado es como una respuesta a los estímulos inflamatorios. ¿Cuáles son estas proteínas que responden a estos estímulos inflamatorios? En el hígado se forma la proteína C reactiva, el fibrinógeno, y la proteína amiloidea A sérica. Proteína amiloidea A sérica. Esas son las proteínas que se forman en los hepatocitos, en el hígado. Estas proteínas o moléculas se sintetizan por la estimulación de la interleucina 1. Por ejemplo, tenemos esta interleucina 1 va a estimular para que se sinteticen la proteína C reactiva y el fibrinógeno. En cambio, la interleucina 1 es aquí el factor de necrosis tumoral, va a estimular para la síntesis de la proteína amiloidea sérica. Todo esto se forma en los hepatocitos del hígado. Ahora bien, la proteína se reactiva y la proteína amiloidea sérica, ¿cómo actúan? Como opsonizantes. Ya saben muy bien qué son las sustancias opsonizantes. Entonces, no solamente tenemos opsonizantes del complemento, sino también la proteína C reactiva y la proteína amiloidea sérica actúan como opsonizantes. Quiere decir que cuando tenemos sustancias con un bajo peso molecular que no pueden ser reconocidas
por el macrófago, entonces estas sustancias van a tener que bañar, van a tener que rodear, bañar a la superficie de estas sustancias y de esa manera es reconocida por los macrófagos. Entonces, estas proteínas, ¿cómo actúan? ¿Cómo son opsonizantes? Se fijan al complemento y en el complemento hay un complemento, el complemento C3b, ese se va a activar y va a ir a actuar como opsonizante. Entonces, no quiere decir que estas proteínas actúan como opsonizantes directamente, sino que estas proteínas van a ir y se van a fijar al complemento C3b y ese va a actuar como opsonizante para que los macrófagos puedan reconocerlos y eliminar a esa sustancia de bajo peso molecular que no actúa como antígeno, ¿sí? Luego tenemos el fibrinógeno también. Este fibrinógeno, que es formado también en los hepatocitos, ¿cómo actúa? Se une a los eritrocitos. Y cuando se une a los eritrocitos, hace que se formen pilas, monedas de eritrocitos. Y cuando se forman monedas de eritrocitas, entonces la sedimentación es más rápida. ¿Ya? Y en laboratorio, nosotros medimos la velocidad de eritrosedimentación, es esta. Los eritrocitos libres se sedimentan, pero muy lentamente. En cambio, cuando se forman pilas monedas, sedimentan más rápido. Entonces, así se valora la velocidad de eritrosedimentación. Esa es la prueba que evalúa la respuesta inflamatoria. Es una prueba laboratoria la velocidad de eritrosedimentación. ¿En qué consiste? En que los eritrocitos se juntan unos a otros formando pilas y la sedimentación de los eritrocitos es más rápida. La producción prolongada de las proteínas de la fase aguda, sobre todo la proteína amiloidea sérica, en la inflamación crónica causa amiloidosis también. Ahora, el aumento de la proteína C reactiva es un indicador fuerte de que un paciente con problemas arteriales, con problemas cardíacos, es un paciente serio es un paciente de riesgo para el infarto de miocardio. Entonces, esta proteína nos puede indicar el riesgo de que ese paciente está entrando a un infarto de miocardio cuando se aumenta las proteínas C reactivas. La epsidina es otra proteína que reduce la disponibilidad del hierro, que son los progenitores de los eritrocitos que se forman en la médula ósea. Entonces, si esta epsidina reduce el hierro, entonces ese paciente va a entrar en anemia. Y es un signo, síntoma de la inflamación crónica. Y por supuesto tenemos también otro signo y síntoma, la leucocitosis, especialmente en aquellas enfermedades inflamatorias de origen bacteriano donde hay aumento de leucocitos, del número de leucocitos en sangre. A eso se llama leucocitosis. Con esto hemos terminado lo que es el